Bienvenidos de vuelta. Ya nos acompaña el doctor Crisólogo Cáceres, ustedes lo conocen, él es defensor de los consumidores y es presidente de ASPEC. ¿Por qué nos acompaña el doctor Cáceres? Lo voy a presentar rápidamente y dejo la palabra. En las economías de mercado suelen haber asimetrías y errores de mercado que cuando existen monopolios pueden terminar siendo harto lesivos para el consumidor final porque el exceso del precio del monopolio se le traslada al precio final al consumidor. Entonces, allí es que los estados modernos generan una legislación antimonopolio, que en inglés y en el mundo se llama antitrust. Y en el Perú no existe. Sin embargo, el Perú está tratando de entrar a la OCDE, pero no tenemos esta legislación, que el doctor nos va a explicar, es una condición, como dirían los abogados, sine qua non para poder entrar a la OCDE. Es un requisito para entrar, buenas noches, Mijael, es un requisito para ingresar a este selecto club de países que tienen economías desarrolladas como los que integran la OCDE. Se ha recomendado que el Perú tenga esta ley y sin embargo no la tiene. Lo curioso es que durante varios años se debatió la aprobación de la ley y finalmente ocurrió algo sospechoso, de esas cosas que solo pasan en el Perú, ¿no? La realidad maravillosa. El tema es que ya estaba por entrar el dictamen consensuado para votación y alguien, una mano que no se ha identificado hasta el día de hoy, cambió una palabra. Reemplazó un texto por otro y a raíz de eso, cuando se descubrió, se regresó el dictamen para que se cambiara esa palabra referida a la aplicación de la normativa pertinente, en este caso la ley del procedimiento general administrativo. Solo esa demora ha ocasionado que estemos conversando esta noche. 4 meses han pasado para corregir una palabra, 4 meses, que sumados a los 12 meses que va a tomar la aplicación de la ley una vez que sea aprobada, son 16 meses que el Perú está careciendo de esta regulación que es fundamental. Ahora, doctor, una fuente en el Congreso me dice que es muy posible que el día de mañana se vote la reconsideración pendiente de la ley de control de fusiones o antimonopolio. Hago votos porque así sea. Yo me reuní precisamente para tratar sobre este tema la semana pasada con el nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el doctor Gilbert Violeta. Conversamos largo y tendido sobre estos temas y él me dijo que le iba a decir al presidente del Congreso, el señor Loaichea, a quien dicho sea de paso le enviamos una comunicación en este sentido para que se pusiera en agenda. Sin embargo, a mí me informan de que se ha revisado la agenda de mañana y no está. No está. No. O sea, había una gran expectativa porque incluso ha tuiteado el señor Violeta el día de hoy diciendo que él tiene la esperanza de que esto se apruebe a la brevedad una vez que hemos puesto de manifiesto los perjuicios para los consumidores de esta situación, pero no está en la agenda de mañana. Ahí permítame interrumpirlo, doctor. Cuando hablamos de ley antimonopolio, ley antitrust, entre abogados nos queda muy claro de qué estamos hablando, pero el público que nos acompaña hoy... a mí me gustaría que usted, con lo didáctico que es, nos ayude a entender cuáles son los efectos perniciosos para nosotros, para usted, para mí, para quien nos está viendo en su casa, de no tener esa legislación. Ya, así en buen cristiano. Lo vamos a hablar de la manera más sencilla. Por favor. Una de las situaciones más provechosas para los consumidores es que haya competencia, porque cuando hay competencia, libre competencia, vas a tener que los competidores pugnan entre sí disputándose la clientela, van a haber mejores ofertas, más variedad de productos, se va a incrementar la calidad, la innovación, etc. Lo mejor es eso. Es una evidencia palpable, por ejemplo, lo que ocurre en el tema de los celulares, ¿no? Las telecomunicaciones móviles, a raíz de que hay varias empresas, ahora hay planes de todo tipo, modelos de todo tipo, cada uno más ventajoso que el otro, entonces el consumidor puede elegir. Esa es la competencia. Pero ¿qué ocurre cuando no tienes varios competidores que se disputan a la clientela, sino que tienes 1, 2 o 3 proveedores? Nada más. ¿Un monopolio o un oligopolio? O un oligopolio. Monopolio es cuando hay un proveedor único que suministra un bien o servicio. Oligopolio es cuando hay pocos jugadores en el mercado que son quienes establecen las condiciones en las cuales se van a ofertar los bienes y servicios. Si tú tienes eso, entonces es muy posible que los precios cambien. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El Indecopi ha venido sancionando situaciones en las cuales los proveedores concertaban precios por debajo de la mesa. Farmacias, por ejemplo. Farmacias, papel, huevos, gas, o sea, la lista es interminable. Entonces un día los competidores dijeron, ¿para qué estamos haciendo esto que es ilegal si podemos hacer algo que es legal porque no está prohibido? Y pasó lo que todos vaticinábamos, que iban a producirse una serie de fusiones de todo cuño destinadas a tener una porción mayúscula del mercado. Y eso es lo que ha pasado. Y como no hay ley, no han hecho nada ilegal. Es decir, hay mucha gente que me escribe y me pregunta, oye, pero esto es un abuso, ¿por qué pueden las farmacias tener el 95% del mercado? ¿Cómo es posible que en el caso de las cervezas tengan un monopolio? ¿Han violado la ley? No, no han violado la ley, porque no hay ley.
Precisamente por eso es que nosotros estamos insistiendo tercamente para que esta ley vea la luz. Y ojalá que tú estés siendo portador de una muy buena noticia y que mañana, aunque no está en la agenda del Congreso, tengamos que se vote el dictamen de la ley de control de fusiones y concentraciones. Ahora, usted me dice, doctor, que no existe una ley, pero el Indecopi, e incluso el Indecopi a través de sus salas, de la Sala de Defensa de la Competencia número 1, puede actuar de oficio. Y si bien el Indecopi no prohíbe el control de un segmento importante de la población, es decir, no prohíbe la concentración de poder, lo que sí prohíbe es el abuso de esa concentración para fines subrepticios, ¿no? Como los que usted ha mencionado en varios casos de varios mercados monopólicos. Ahora, yo le quería preguntar, ¿cómo la ley puede lidiar con los monopolios naturales? Monopolios naturales, antes de escuchar al doctor, son aquellos en los que no hay manera de meter a más de un competidor. Tenemos, por ejemplo, un puerto. Ya, solamente entra un operador. ¿Ahí qué se hace, doctor? Bueno, esas son situaciones, como tú la dices, en las cuales no hay nada que tú puedas hacer. No es que el empresario, el proveedor ha maniobrado, ha concertado o ha hecho algo para lograr esa posición, sino que se da. Y cuando se da esa posición, normalmente él saca ventaja de esa situación. Pero hay una cosa que el Indecopi puede hacer, porque no todo está perdido. Aunque los monopolios estén dados o los oligopolios estén dados, el Indecopi puede ejercer algo que se conoce como abogacía de la competencia. Muchas personas se han enterado recién el día de hoy de que el Indecopi puede hacer esto. ¿Qué es la abogacía de la competencia? Es que el Indecopi puede, cuando se dan este tipo de situaciones, analizarlas, evaluarlas, determinar sus características y proponer una serie de medidas que las empresas que están protagonizando el oligopolio tienen que ceñirse. El Indecopi ha hecho ya varias de estas abogacías de la competencia en distintos temas, en temas de contrataciones públicas, en lo que se refiere a temas de circulación hacia Machu Picchu, etc. Y estas son medidas que las empresas, cuando saben que el Indecopi va a ejercer abogacía de la competencia, se preocupan porque son medidas que, aunque esté consolidada la posición de dominio o el oligopolio, se tienen que sujetar. Eso es lo que hemos planteado. Hemos planteado en realidad dos cosas. Primero, que el Congreso apruebe de una vez la ley, pero la ley va a regir a futuro. Además hay que reglamentarla y... Aparte de eso. Pero ¿qué pasa con lo que ya se dio? ¿Algo hay que hacer? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer abogacía de la competencia. En la conferencia de prensa que dimos el día de hoy, estuvo presente un representante del Indecopi, lo cual nos alegró muchísimo para que transmita directamente lo que nosotros estamos pensando. Fíjate que hemos enviado una serie de cartas antes de dar la conferencia de prensa. Hemos enviado cartas al presidente del Congreso, al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, al ministro de Economía, al representante de la OCDE, etcétera, y no nos ha contestado nadie hasta el día de hoy. El único que nos ha contestado es la OCDE. La OCDE nos ha contestado en el día y ha hecho que inmediatamente esta situación de que el Perú carezca de una ley va a ser puesta en conocimiento de la dependencia permanente de la OCDE, exactamente, para que ellos pregunten al Perú qué está pasando. O sea, la OCDE, que no está aquí, está más interesada en lo que pasa a Perú. Y hay un tema más importante. Si no sacamos la ley ya, el Perú puede perder su cupo para entrar a la OCDE. Porque se han abierto dos cupos. O sea, no es que la OCDE es un club abierto al cual tú puedes entrar cuando te parezca. No. Ellos abren, con cierta cantidad de años, abren cupos para que puedan entrar los países. Se abrieron dos. Uno ya lo tomó Colombia, de hecho. Lo agarró con fuerza, además. Claro. Porque es todo lo que ha hecho todos los cambios para... Exacto. Y el otro es Costa Rica. Costa Rica y Perú están disputándose el ingreso a la OCDE. Costa Rica, cuando comenzó todo esto, no tenía ley antimonopolio. Pero ya la tiene. Ya la tiene. Sí. O sea, ya está delante de nosotros, ya está delante. Entonces, ¿ustedes se imaginan que Perú pierda esta oportunidad dorada de cualquier política económica del siglo XXI de ingresar a la OCDE porque a alguien se le ocurrió traspapelar un papel, porque alguien no puso en la agenda del Pleno la aprobación de determinado dictamen o por lo que fuere? Esa es una pérdida tremenda para el país, estar fuera de una vitrina mundial que nos puede permitir tener mejores posiciones de comercialización, mejores vitrinas para ubicar nuestros productos, etc. Y eso es lo que pasa cuando a veces la política o lo que fuera o las razones que fueran conspiran para que los logros del país se cumplan. Pues. Y lo que usted dice, doctor, creo que es muy importante transmitirlo porque muchas veces cuando se habla de legislación antimonopólica se cree que esto es atentar contra el libre mercado. Y no hay nada más falso, porque el libre mercado se da cuando no hay prebendas ni agentes mercantilistas que lucran de una posición de protección estatal. Y eso es muy importante decirlo. Eso ¿no? es muy importante. Y también a quienes consideran de que el Estado no debe hacer nada.
Yo quiero aprovechar para decirles que según el artículo 58 de la Constitución, la economía que rige en el Perú es la economía social de mercado. Entonces, a veces nosotros hablamos de economía de mercado en el país y no es economía de mercado. La Constitución, que es la ley más importante, determina que es una economía social de mercado, en mérito a la cual el Estado puede intervenir activamente para dirigir la economía hacia los campos que le interesa, procurando el bienestar de los ciudadanos. Este es un término que a veces no se enseña suficientemente en las universidades, pero es la piedra de base para que nosotros podamos imaginar qué es lo que tiene que hacer el Estado. Y en este caso, el Estado, en el tema de los monopolios, brilla por su ausencia, o brilla por su desidia. Entonces las consecuencias son que tú tienes mercados muy concentrados, el de la cerveza con 99% es un monopolio, tienes que en el caso de las AFPs hay una concentración, en el caso de los bancos tienes una concentración de más del 80%, lo mismo en 3 AFPs, Habitat, que entró al final con 5% no cuenta. En lo que se refiere a las farmacias, tienes que los medicamentos, en lo que es la venta en cadenas, el 95% está concentrado en InRetail, que compró, y tampoco estuvo prohibido comprar a sus competidores, y también tiene una participación muy grande de cerca del 70% en lo que es venta minorista en otras cadenas. Es decir, es una situación en la cual medicinas, seguros, crédito, etcétera, está cada vez en menos manos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que se encarezcan precios, que escaseen productos, o que, lo que es peor, solo acabemos comprando lo que le interesa a la empresa dominante que compremos. Ahora, hay un segundo paso del análisis que creo que es fundamental y usted lo puede explicar con mucho más idoneidad que yo, que es hasta qué punto el bienandante, el ciudadano, puede contestar la oferta, ¿no? Porque muchas veces dicen, en tal mercado hay posición de dominio, pero uno se acerca como ciudadano a, qué sé yo, a una bodega y se da cuenta que efectivamente hay una gran cantidad de productos de una compañía A, pero también hay B, C, D, E, y uno compra el que quiere. El problema es que en los monopolios que usted está señalando, el ciudadano no tiene posibilidad de contestar la oferta. No tiene cómo. Precisamente porque toda la oferta está concentrada en muy pocas manos. Eso es un oligopolio. Sí, vamos a decirlo de la manera más sencilla. Es cuando los productos solo los venden 1, 2 y 3. Si vas a este, vas a encontrar un precio o atributos similares al que si vas a este o a este otro. Eso es. O sea, tu derecho a la libre elección, que es otro derecho consignado en el Código del Consumidor, tampoco lo puedes ejercer. Y eso perjudica tus intereses económicos y perjudica tu derecho a recibir productos y servicios idóneos, es decir, recibir aquello por lo que pagas. Eso es. En el caso de las farmacias, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo constantemente quejas, reclamos de personas que señalan que los genéricos han desaparecido, por ejemplo, a tal punto que el Poder Ejecutivo se ha visto en la obligación o ha creído estar en la necesidad de presentar un proyecto de ley para garantizar un stock mínimo de medicamentos genéricos. Eso es porque, no es porque se le ha ocurrido, sino porque hay constantes reclamos. Cuando se produjo el año pasado, en enero, la fusión por parte de Intercorp de las competidoras... O sea, vamos, claro, de Incafarma y Mifarma. Sí, ¿no? claro. Entonces ahí tuviste una fusión y ahí incluso se habló de que se iba a establecer un sistema de control de precios en materia de medicamentos. Pero es importante, si me permite decir, esa fusión fue legal. Absolutamente. Completamente, ¿no? Hay que decirlo, o sea, podemos nosotros estar en contra de los efectos adversos de los monopolios, pero no violaron ninguna norma, porque no hay norma, lo volvemos a decir. Claro, no hay norma que violar. No hay norma que Ahora, violar. doctor, permítame aquí una pregunta desde el otro lado de la orilla y pensando en el sector empresarial. Pensemos en helados Donofrio, que ya después fueron comprados por Nestlé y tal, pero creo que es un ejemplo arquetípico que dibuja bien la situación. Helados Donofrio logró tener un monopolio a nivel nacional, no por concertar precios, sino por la excelencia de sus productos y por la extraordinaria capacidad de logística que lo desarrollaron. De hecho, la compañía internacional Bresler entró al Perú y no pudo con Donofrio. Es verdad. Igual que Coca-Cola no pudo con Coca-Cola. Claro. Entonces, ¿cómo separamos los monopolios o los oligopolios, que son lesivos para el consumidor final, de aquellos que están construidos sobre el sudor y el esfuerzo del empresario? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y se puede analizar desde muchas aristas, muy interesante. El punto es que en el ejemplo que estás poniendo de Donofrio queda claro, primero, que ellos no hicieron ningún tipo de concertación de precios. Segundo, que no utilizaron ninguna manipulación ni bloquearon el ingreso de nuevos jugadores al mercado. Claro, las barreras de entrada estaban en el piso. Exacto, porque una de las características de estas posiciones oligopólicas es esa, que bloquean el ingreso de nuevos jugadores. Por ejemplo, en el caso de los mercados que acabamos de mencionar,
¿Qué empresa del extranjero va a querer entrar en un mercado concentrado en un 99%? Ninguna, pues. Con lo cual el país deja de ser atractivo para que entren nuevos competidores y que estos competidores puedan ofrecer más productos a mejor precio y con mayor calidad que los que hay aquí. En ese caso no hubo eso. Por eso es tan importante que tengamos una legislación que se ocupe precisamente de establecer parámetros. Ya, tú lo debes saber, ya en 1890 en Estados Unidos, que es siempre tomado como referente en estos temas, se expidió la Sherman Act, ¿no? El Acta Sherman, la ley que prohibía los monopolios y perseguía las prácticas monopólicas. Fue contra la Union Oil, ¿no? Ha ido contra todas, y en tiempos recientes se ha ido contra Microsoft, se ha ido contra Google, se ha ido contra fusiones telefónicas. Claro, pero la de 1890 iba contra los titanes de la industria y principalmente atacó el petróleo y los ferrocarriles. Claro, ¿no? Que sí. Carnegie y Rockefeller. Exactamente, pero también ha seguido. Esos son casos clásicos. Ajá. Pero en el siglo XXI hay 40 estados, me parece, en Estados Unidos, que en este momento, invocando la Sherman Act, han incoado un procedimiento contra Google, precisamente. Microsoft también, porque con el navegador que ellos tenían, que estaba vinculado al procesador Intel, estaba captando una porción de mercado mayúscula. Entonces, estas teorías no son nuevas, o sea, no es algo que se tenga... Bueno, se está discutiendo en el Perú y está bien que se discuta, pero ya hay doctrina abundante y legislación abundante que data de siglos atrás que está abordando estos problemas. Bien, ¿no? Doctor, le agradezco mucho por su presencia, ha sido usted muy didáctico y esperemos pues mañana dar la buena noticia. Ojalá que tu fuente sea muy buena. Que mi fuente sea idónea. Muchas gracias por venir, doctor.